te gustaría recibir un green card, la residencia permanente aquí en los Estados Unidos, tras haber invertido en un negocio aquí en el país? Me llamo Kalani Haxvia Franca. Soy abogada migratoria de los derechos de los Estados Unidos. Tengo un despacho aquí en Austin, Texas, y guío a mis clientes por todo el mundo que quieren venir aquí al país para dirigir sus propios negocios. Y si a ti te gustaría saber más de cómo puedes invertir en un negocio aquí y recibir la residencia, ya, vámonos. Vamos a hablar de esto hoy. Vale. Hay varias opciones que puedes usar para poder obtener la residencia, un green card de los Estados Unidos tras haber invertido en tu propio negocio aquí en los Estados Unidos. La primera y la más obvia se llama el EB-5. Es la residencia que te da la oportunidad de invertir un cantidad de dinero muy grande y después de haber invertido ese dinero y haber generado empleo para al menos 10 personas, puedes recibir la residencia. Con el programa de EB-5 hay que invertir alrededor de $2 millones. O si tienes una empresa en un sitio en los Estados Unidos donde hay más necesidad de empleo, puedes invertir la mitad de esa cantidad, entonces alrededor de $1 millón. Ahorita esa cantidad es menos por la mitad. Entonces ahorita puedes invertir $1 millón o medio millón de dólares si vas a invertir en un sitio con mucho desempleo. Pero ojo, ahorita el programa de EB-5 está muy en flux, está muy en cambio. ¿Por qué? Porque las reglas cambiaron más tarde este año. Cuando cambiaron, eso fue cuando cambió la cantidad de dinero que alguien tenía que invertir. Y eso es por lo que ahorita, en este momento, puedes invertir menos que antes. Pero no sabemos cuándo, pero sí sabemos que sí va a cambiar la ley otra vez. Es súper probable que la ley va a cambiar otra vez y regresar a esa cantidad de dinero mucho más alta para ser elegible para recibir la residencia tras la ruta EB-5. Entonces, si decides, por ejemplo, solamente invertir $500,000 ahorita, sería muy posible pedir la residencia ahorita, tener el caso pendiente mientras la ley cambie en el futuro. Y si eso te pase, no vas a ser elegible para la visa, o perdón, la residencia. Entonces, hay riesgos enormes ahorita con este programa. Hay dos tipos de EB-5. Uno se llama en inglés Direct Investment, como inversión directo tras tu propia compañía. La otra se llama EB-5 Regional Center, como centro regional. Eso significa que vas a trabajar con un centro regional del gobierno para crear una empresa ya registrada y aprobada por el gobierno. Ahora mismo ya no existe el programa de Regional Center. Canceló el programa más pronto, como en junio, julio de este año 2021, y ya ahorita no existe. Entonces, ojo, que eso no es posible ahorita. La única opción ahorita por la residencia EB-5 es tras la inversión directa. Para ser elegible, tendrías que tener tu propia empresa, invertir la cantidad de dinero necesario, el mínimo, que es entre 500 y 2 millones, depende de qué está pasando con la ley y dónde está tu despacho, perdón, tu empresa. Y hay que generar empleo. Eso es súper importante porque muchas veces hablo con clientes potenciales que quieren invertir en los Estados Unidos y no entienden que no es solamente invertir dinero, sino que hay que generar empleo por al menos 10 personas para poder ser elegible para la EB-5, la residencia tras la EB-5. Entonces, eso es la ruta más obvia para alguien que ha buscado en Google a cómo puedo adquirir la residencia tras una inversión, porque se llama la EB-5 residencia por inversión. Es lo más obvia que existe. Pero tiene riesgos. Las leyes están en flux, están muy en cambio ahorita y tarda muchísimo y inmigración está súper estricta en aprobar esos tipos de casos. Entonces, ¿cuáles son las otras opciones? Si tú quieres venir aquí al país para dirigir tu propia empresa
y quieres en el futuro recibir una residencia permanente aquí en el país, ¿qué puedes hacer? Lo que puedes hacer, y ojo, eso no es una garantía y hay que hablarlo bien con tu abogada para averiguar qué estrategia es mejor para ti y para tu familia. Pero voy a hablar muy en general de las opciones que existen para gente, para personas como tú. Tú puedes venir, por ejemplo, en otro tipo de visa para inversionista. Hay una visa que se llama la visa E2 de inversionista, que te permite pedir una visa para vivir aquí en los Estados Unidos y con tu visa E2 puedes vivir aquí legalmente y dirigir tu propia empresa. Y puedes estar aquí por años, sin límite. Bueno, hay que renovar cada rato, pero al menos que sigue siendo elegible, puedes seguir renovando tu visa E2. Pero nunca vas a recibir una residencia solamente por haber pedido una visa E2 y haber mantenido tu visa E2. No te da un camino hacia la ciudadanía ni la residencia directa. Pero hay otras opciones. Puede ser posible entrar con una visa E2 de inversionista y después de haber crecido tu negocio aquí en los Estados Unidos, llegar al momento de ser elegible por otro tipo de caso, otro tipo de residencia. Y si eso es la verdad, si eso pase, puedes pedir la residencia y puedes ir de una visa EB2, otro tipo de visa que no es residencia, a un tipo de residencia, un green card. Entonces, deberíamos hablar de las opciones más comunes para inversionistas y emprendedores. Ok, entonces la primera es la residencia EB1A. Eso es una residencia para personas de alta calidad, personas extraordinarias en su industria. Entonces, si tú tienes una empresa que ha tenido éxito fenomenal y tú has recibido premios y has recibido noticias, tu empresa y tu nombre ha aparecido en New York Times o en Washington Post, otros medios así, otras revistas, eso puede ser algo muy importante por ese tipo de visa, la residencia, perdón. Entonces, con la EB1A, si puedes demostrar que a causa de tu perfil, eres una de las personas más importantes en tu industria, puedes recibir la residencia a causa de eso. No necesitas tener un patrocinador, empleador. Tú puedes auto-peticionar por ese tipo de residencia. La segunda es EB1C. Quiero hablar de la EB1C porque muchas veces alguien piensa que la residencia EB1C solamente va con la visa L. Eso no es la verdad para nada. Son muy parecidas y vienen juntos muchos, pero no es solamente para la visa L. La visa L y la perdón, la visa L y la residencia EB1C, los dos son para ejecutivos de empresas internacionales. Entonces, si hay una empresa en el extranjero y empresa aquí en los Estados Unidos son de la misma compañía, si alguien ha transferido de la empresa en el extranjero a los Estados Unidos, puede ser elegible para la residencia EB1C. Muchas veces alguien tiene una visa L y esa visa L llega a la residencia EB1C, pero no hay que empezar con una visa L para recibirlo. Entonces, si tú has estado en tu compañía, en tu país de origen o otro país fuera de los Estados Unidos por al menos un año, trabajando en la empresa al menos un año en los últimos 3 años y ya estás trabajando en los Estados Unidos, puedes pedir la visa EB1C para seguir trabajando en los Estados Unidos en esa compañía. Muchas veces mis clientes podrían pedir o la visa E o la visa L y deciden seguir con una visa E porque es más sencillo, más rápido, menos riesgoso muchas veces. No todo el mundo puede hacer eso porque hay personas de países que no tienen acuerdos de la visa E y si eres tú, no eso te va a pasar. Pero si decides escoger una visa E en vez de una visa L, todavía mantienes la opción de pedir la EB1C
una vez que has entrado al país con tu visa E2, sí sigue siendo elegible. Ok, la última opción que quiero hablar contigo es la EB2 con un perdón del interés del país. ¿Qué significa eso? El EB2 normalmente viene con la necesidad de pedir un certificado del Departamento Laboral de los Estados Unidos, mostrando que no hay nadie aquí en el país que pueda hacer tu trabajo. Y una vez, solamente si puedes obtener ese certificado, puedes pedir la residencia tras esa ruta de EB2. Pero si podemos mostrar que tu trabajo tiene un mérito muy alto y está en el interés del país, podemos pedir un perdón de ese certificado laboral y no tenemos que hacerlo. Eso significa que tú puedes autopeticionar tu propio EB2 si podemos mostrar el valor de tu perfil y tu trabajo. Entonces, ¿qué significa? Muchas veces para emprendedores, inversionistas, tú puedes mostrar que tu empresa aquí en el país tiene un valor fenomenal para la comunidad, para la economía, para una industria fundamental para el país. Y si tú puedes hacer eso, podemos seguir con un caso así. Es muy importante saber que ese tipo de caso es muy creativo. Hay muchas posibilidades de crear argumentos muy fuertes de que si eres emprendedor, inversionista, que has creado un negocio que ha tenido un impacto fenomenal en tu comunidad y en el país. Pero no es una garantía. He visto muchas veces anuncios de otros abogados o incluso notarios que no son abogados eh, mostrando que el EB2 con National Interest Waiver es súper fácil, que todo el mundo puede hacerlo. Eh, Ojo, que no es un caso sencillo. Ninguno de esos casos son sencillos. Son muy, muy, muy complicados. Y no todo el mundo va a ser elegible. Muchas personas sí van a poder ser elegibles, pero es importante no buscar a alguien que te dice que puede ser todo súper rápido sin riesgos. Si vas a seguir con un caso de la residencia en los Estados Unidos, tienes que saber que nunca hay una garantía. Es importante tener un abogado bueno, porque con abogado o abogada buena, con experiencia, vas a tener un chance de tener éxito que es muchísimo más alto de que si intentas hacerlo con notario o sin abogado. Vale, con abogado, sin abogado y con notario son las mismas cosas. Los notarios no saben qué hacer. Son fatales para muchas personas. Entonces, ojo, que no vayan con notarios. Eh, Perdón, es retraso, pero he visto casos fatalísimos que fueron súper fuertes antes de que alguien decidió usar la ayuda de un notario y después de haber recibido la ayuda de un notario, ya su caso es fatal y es casi imposible adquirir la residencia porque han mezclado todo en la primera vez que lo hicieron con notario. Entonces, que no vayan con notarios. Ya, haber dicho eso, regresamos a las opciones para recibir tu residencia tras una inversión en tu negocio en los Estados Unidos. Si vas a intentar seguir con un caso así, de transferir de una visa E2 de inversionista a un tipo de residencia, hay que tener en mente que tu visa E2 es una visa no inmigrante. Y para recibir tu visa E2, vas a tener que mostrar que no tienes intenciones de quedarte en los Estados Unidos y pedir la residencia. Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener una estrategia buena desde el principio para no violar tu estatus migratorio, porque eso puede dar tu caso en el futuro. Entonces, es muy importante desde el principio evaluar tu caso bien, decir a tu abogado, tu abogada, cuáles son tus objetivos, qué es la meta para ti, para tu familia, para tu negocio, para que tú y tu abogado o tu abogada puedan hablar juntos y decidir juntos la estrategia para tener éxito a largo plazo. Y deberías estar hablando de todas estas cosas, de la posibilidad de la EB5 tras haber invertido 1 millón, 2 millones de dólares y generado empleo para al menos 10 personas. Haber entrado o estado en el país en otro tipo de estatus y después de haber crecido tu negocio aquí, la posibilidad de pedir una EB1A si eres una persona de la
de las más impresionantes en tu industria. O EB1C, si eres un gerente, un ejecutivo en una compañía multinacional. O la EB2 con un perdón en el interés del país. Si eres emprendedor o inversionista que ha tenido un impacto enorme en tu comunidad o en tu industria aquí en los Estados Unidos, o si lo va a tener en el futuro. Esas son algunas de las opciones. Te recomiendo que hagas te recomiendo que hables con alguien en las que tienes confianza para analizar todo tu caso desde el principio. Me interesa muchísimo hacer esto con mis clientes. Es una de las partes más que me interesa de mi trabajo porque es súper divertido hablar con mis clientes, escuchar lo que está pasando en sus vidas, con sus negocios y ayudarles, guiarles a crear una estrategia que tiene sentido para ellos, no para todo el mundo, para ellos, para sus familias, sus negocios, para tener éxito de la manera que tiene sentido para ellos a largo plazo aquí en los Estados Unidos. Si te gustaría hablar conmigo sobre tu caso, llámame. Tengo mi número aquí abajo, 512-675-2945, o siempre me puedes mandar un email. Aquí está abajo también, help@hawksvillafrancalaw.com. Sería mi placer total poder guiarte en tu caso. Hasta muy pronto. Bye.